Como les decía, pues aprovechando un poco, siempre en esta primera parte del programa queremos siempre buscarle ese lado cultural que lo tiene el mundo del deporte, con muchas vinculaciones. Aquí hemos hablado de educación, hemos hablado de literatura, hemos hablado también de la relación que tiene el deporte para las mujeres embarazadas, como hacíamos el pasado lunes con Aztimami. Pero hoy, teniendo en cuenta que el próximo fin de semana también va a ser un poco la ceremonia de entrega de los Goya, pues la verdad es que en los últimos tiempos hay mucho movimiento en lo que se refiere a los documentales y el deporte. Y uno de ellos, quizá de los últimos así importantes que se han estrenado, es el fútbol del pueblo. Y para eso queremos hablar con dos personas, pero primero, fundamentalmente, con su director, con José Fernández. José Fernández, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, lo primero es, ¿qué nos encontramos en este documental que has dirigido, este fútbol del pueblo? Bueno, el Fútbol del Pueblo es un documental que habla sobre la creación de las escuelas de iniciación para niños que puso en marcha el Sporting a principios de los años 90 de la mano de Ismael Díaz Galán y que, bueno, casi sin querer acabaron convirtiéndose en una parte muy importante del desarrollo del fútbol en Asturias, ¿no? Porque permitió que muchos niños que no tenían acceso a este deporte pudiesen por fin practicarlo y poco a poco se fue extendiendo por toda Asturias. ¿Y cómo se ocurre la idea, o cómo se os ocurre la idea, no sé si a ti o al propio Ismael, o a lo mejor al Sporting, no lo sé, de poner en marcha este proyecto? Porque bueno, un proyecto de estos es ambicioso y siempre parece que cuesta arrancarlo. ¿Cómo fue la idea? ¿Cómo fue ese proceso, José? Bueno, la idea surgió porque yo de niño participé en aquellas escuelas, estuve un tiempo ahí con Ismael y hace poco contacté con Ismael para otro documental que hice, que era sobre el fútbol base, que ganó el premio al mejor largometraje asturiano en el Festival de Cine de Gijón. Y bueno, pues después de la colaboración con el otro documental, pues surgió la idea de intentar hacer esto, que podía haber sido una especie o una pequeña parte del otro documental, pero se hubiese quedado muy corto si no se hubiese podido explicar en profundidad. Entonces creo que daba para un documental y bueno, pues fuimos aportando ideas, él aportando todos sus documentos, poco a poco fuimos preparando todo, porque es una historia que, como digo, creo que fue bastante importante para el deporte en Asturias y hay mucha gente que no la conoce o no la recuerda bien o en condiciones como debería ser recordada. Entonces, para intentar refrescar un poco la memoria y sacar a la luz, bueno, cómo fue. Bueno, en el tráiler que hemos visto, el tráiler, bueno, yo que he tenido la oportunidad de ver el tráiler precisamente porque Ismael, con el que luego hablaremos, pues me lo facilitó. Bueno, sale él, sale un tal Enrique Castroquini, ¿no? Pero ¿qué más sale? ¿Qué decir? ¿Qué personajes, qué testimonios a ti incluso te llenaron, te llamaron la atención mientras estabais grabando el documental? Porque claro, ya con esos dos nombres, sobre todo lógicamente con el de Kini, pues ya parece que se cubre todo, que es suficientemente mediático, pero sale mucha más gente muy importante que vivió, como te pasó a ti, ese paso por esa creación de esas escuelas en Mareo, en Gijón, que bueno, pues que les llenó también un poco y que fue parte importante en su vida. ¿Qué más sale que nos pueda llamar la atención, José, en el fútbol del pueblo? Bueno, sale tanto la gente que participó directamente como puede ser Kini o Cundi, La Bandera, Juan Carlos Ablanedo, otros jugadores del primer equipo, no sé, Emilio Gutiérrez, Plácido Rodríguez, que era el presidente del Sporting por aquella época. Bueno, un montón de gente que estaba implicada directamente porque o entrenaban a críos o formaban parte de la directiva, y mucha gente que participó, pues a lo mejor como hice yo, siendo niños, yendo bien a esas escuelas o al campus, como puede ser periodistas como Pablo García Cuervo o Edu Pidal. También sale el piragüista Javier Hernández, no sé, podemos ver un montón de gente, a Juanma Castaño, a Manfredo Álvarez, a Monse Sirgo, porque también Sí, empezó allí con Ismael, sí. Sí, se tocó el tema del fútbol femenino, que en esto también fue pionero estas escuelas, en integrar a las chicas en el fútbol, integrar a gente como la Escuela de Educación Especial de Castillo, que también participaron en aquello, también en la creación del campus. Bueno, sale muchísima gente
que la verdad no me gustaría olvidar a nadie. Sale, bueno, Manuel Abelardo Echeverría, sale muchísima gente, la verdad. Bueno, el otro día, hace poco, fue el estreno del documental en el antiguo instituto, y me parece que fue un éxito total, ¿no, José? De lleno en la sala y muy buena aceptación. Eso te llenará de orgullo y te lo transmite así la gente, ¿no? Porque Gijón es una ciudad muy futbolera también, con muchos equipos, la sede de la Federación Asturiana está allí. Es decir, que me imagino que la satisfacción plena, ¿no? Es lo que te ha transmitido a la gente, supongo. Sí, desde luego. La verdad es que siempre que estrenas algo o proyectas algo hay unos nervios o un sufrimiento durante toda la proyección, tanto por si gusta o no gusta como por si falla algo, pero por suerte sí, la gente quedó bastante contenta. Dijeron todos, o al menos eso me dijeron, que les había parecido muy emotivo, así que bueno, el orgullo es máximo, sí, desde luego. ¿Se va a exhibir en algún sitio más? ¿Tienes previsto algún tipo de estreno más? ¿Dónde se puede ver para la gente que me imagino que habrá quedado muchas personas amantes del fútbol queriendo, con ganas de verlo? ¿Va a haber algún tipo de gira, digamos, o otros sitios en el que se pueda ver? Sí, estamos intentando ver cómo podemos empezar a moverlo por el resto de Asturias para que, bueno, la gente de todas estas escuelas pequeñas que se fueron haciendo por toda Asturias puedan también verlo, porque también colaboró mucha gente para hacer el documental y bueno, estamos intentando buscar también alguna otra forma de difusión un poco más mayoritaria para que la gente pueda acceder ahí, a ver si poco a poco vamos consiguiéndolo. Bueno, en el documental nos decías tú hace un momento que se ve un poco lo que es la creación de estas escuelas, la importancia que tuvieron. A mí me llama la atención, ya empezando un poco por el título, ¿no? El fútbol del pueblo. Quizás esto ha cambiado un poco, ¿no? Tú que además has jugado y has conocido esa parte y que la reflejas en el documental. Quizá el fútbol cada vez es menos del pueblo y más del marketing, de la economía, de las empresas, de las marcas deportivas. ¿Tú crees que va un poco por ahí las cosas? Sí, desde luego. Yo, la verdad es que a mí el fútbol siempre me ha apasionado, pero para jugarlo, ¿no? Ahora, por ejemplo, como entretenimiento ya no me parece lo mismo, no me gusta como me gustaba antes, ¿no? Creo que es menos fútbol que era antes. Ahora, bueno, supongo que irá con todo, pero bueno, lo bonito fue, creo, conseguir abrir al pueblo un deporte como este, que por algo le llaman el deporte rey. Y era una pena que no pudiesen jugar niños hasta los 16 años en muchas zonas de Asturias. Entonces, creo que bueno, el fútbol ha cambiado mucho, pero también ha cambiado gracias a cosas como esta, que han conseguido hacer que evolucione. Pero bueno. Quizá un poco esa es un poco la línea también de lo que buscas, ¿no? Ese carácter romántico en el documental, que supongo que quedará reflejado, ¿no? Esa idea del fútbol como deporte, del fútbol como con la parte educativa, que a veces que nos olvidamos que tiene. Esa parte está también muy patente, me imagino, en el documental, ¿no? Sí, desde luego. La parte de los valores que debería llevar no solo el fútbol, sino cualquier deporte, el sufrimiento, todo lo bonito que lleva, bueno, pues estar entrenando y estar con compañeros, pues está evidentemente reflejado y se nota mucho, ¿no? A lo mejor si se hiciese algo enfocado al fútbol de ahora no tendría, yo creo, ya no sé si decir carácter romántico, sino, bueno, no sé, algo un poco más no sé cómo decirlo, de vida, vamos. Bueno, y cuesta mucho, te ha costado mucho sacar adelante este documental, porque tal y como están las cosas, me imagino que encontrar algún tipo de vía de financiación, el poder plasmar la idea, el tener que gastar tiempo, que seguramente es tiempo personal, tuyo propio, bueno, me imagino que ha sido un esfuerzo, ¿no? ¿Cuánto tiempo te ha llevado? ¿Cómo ha sido ese proceso? Bueno, el proceso, como cualquier documental, supongo que es más o menos similar en todos, es mucha documentación y principalmente el montaje, ¿no? En este documental hay unas 30 o 30 y algo entrevistas, entonces claro, para ordenar todo eso pues llevó bastante tiempo y bueno, creo que al menos mereció la pena porque el resultado fue bueno y a mí es la parte que más me gusta, además, andar editando y montando, eso lo que más me gusta porque creo que puede definirse una idea de la manera que la quieres contar y a lo mejor en ocasiones se puede estropear, pero bueno, creo que esta vez ha salido bien y estoy muy contento de ello.
Bueno, pues José Fernández, el director de este Fútbol del Pueblo, solo me queda preguntarte, después de esto, que igual que estás saboreándolo y disfrutándolo y que se va a poder, haciendo esos esfuerzos que comentabas tú antes para poder exhibirlo por otros sitios de Asturias y en más ocasiones, si ya estás pensando en alguna otra cosa de futuro o de momento prefieres disfrutar de este y ya habrá tiempo de pensar en otro. No, la verdad es que lo estoy disfrutando mucho, al igual que disfruté y sigo disfrutando del premio del otro documental del Festival de Cine, pero no te puedes parar en esto, especialmente en Asturias, por cómo está el tema audiovisual, ¿no? Hay que seguir constantemente porque si no te quedas muy atrás. Entonces ahora mismo sí, estoy preparando otro documental ahora sobre la contaminación y tengo algún corto más empezado también y varias cosas, así que poco a poco vamos a seguir. Bueno, pues nada, estaremos atentos a esos futuros trabajos, por supuesto primero a la mayor difusión que tiene que tener que ya se ha podido ver en el antiguo Instituto de Gijón, pero que bueno, que esperamos que en esa gira que tú nos decías, en esos otros sitios que se pueda exhibir en Asturias, y por qué no, incluso a través de la televisión, sería también muy bueno, pues para que la gente pueda disfrutarlo, la gente que no lo ha visto y que nos está escuchando ahora, pues este Fútbol del Pueblo. José Fernández, muchas gracias, enhorabuena por ese trabajo, que no se quede aquí y que podamos ver y disfrutar otros trabajos tuyos, de lindo de que sea, pero si es también del ámbito deportivo, que seguro que habrá muchos y muy variados y futuras ideas, pues mejor. Gracias por atender el tren deportivo de la Corredera Sera y insisto, felicidades por el Fútbol del Pueblo. Pues muchísimas gracias a vosotros. Bueno, pues este era el director de este documental, insisto, que se ha estrenado hace unos 10 días en el antiguo Instituto en Gijón, que conocíamos de su existencia gracias a precisamente al personaje que vamos a poder hablar con él en un minuto, Ismael Díaz Galán, que nos presentaba pues ese Fútbol del Pueblo, en el que, bueno, pues ya saben que importantes figuras mediáticas que hablan un poco de la creación de esas escuelas de fútbol en Gijón y bueno, pues con esos grandes nombres como ha nombrado José Fernández, destacando fundamentalmente pues y el propio Ismael Díaz Galán, para hablar un poco de lo que es ese momento de la creación de las escuelas, de ese carácter romántico del mundo del fútbol, en el que, bueno, pues con más de 30 entrevistas, en la que él ha disfrutado, como nos decía el director, pues dentro de lo que es ese montaje, esa edición, para intentar contar una historia, ¿no? Una historia en la que tenga ese carácter romántico, el mundo del fútbol, esa parte educativa, y que no se quede todo en esa pura exhibición, ese mundo del marketing, ese mundo de las marcas, que a veces, por desgracia, es lo que se está quedando reducido un poco el fútbol. Pero bueno, si podemos hablar quizá de unos de esos últimos románticos, yo creo que los hay afortunadamente en el mundo del fútbol, en el mundo de los banquillos, es precisamente el hombre por el que conocíamos bueno, pues este documental del Fútbol del Pueblo, con el que hemos conocido ya una parte, unos detalles con José Fernández, su director, pero ahora queremos conocer otros. Ismael Díaz Galán, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Sergio, un placer saludaros. Igualmente. Bueno, acabo de hablar con José un poco de lo que hay dentro de ese documental, de ese Fútbol del Pueblo. Yo le preguntaba a él que si quizá ahora el fútbol cada vez es menos del pueblo y más de las marcas deportivas. Y él me decía un poco que sí. Me imagino que tú estás un poco de acuerdo con eso, ¿no? Que por desgracia se está perdiendo un poco ese carácter de dedicarle el fútbol al final al aficionado. Bueno, yo creo que eso es aplicable a la sociedad, ¿no? Yo creo que el fútbol es un fiel reflejo de la sociedad y vivimos en una sociedad donde el voto popular y la opinión del pueblo cuenta poco. De hecho, nos convocan cada 4 años y aún así tampoco sirve y hay que volver a repetirlas como nos pasaba en España, y yo creo porque están en manos de los intereses de los que mandan, que en este caso es la banca, pues el fútbol pues parecido, ¿no? Del comercio y de quien maneja todos estos hilos, con lo cual yo creo que siempre al final estará el pueblo, porque verdaderamente es la pasión por el fútbol lo que lo hace grande, y eso lo ha hecho la gente, y todos hemos tenido ese comienzo callejero y popular que refleja las iniciativas de esta película, y yo creo que el pueblo seguirá siendo el dueño del fútbol, ¿no? Por lo menos de la pelota, ¿no? Cuando jugábamos en el barrio siempre el que mandaba era el dueño de la pelota. Yo creo que la pelota sigue siendo del pueblo, ¿no? Bueno, ¿cómo te llega a ti la posibilidad de participar en este proyecto, en este documental de José del Fútbol del Pueblo? Pues como todo en la vida, casualidades, ¿no? Porque José, yo había perdido la pista, pero parece ser que es alumno de la primera promoción de las escuelas de iniciación que creamos en Mareo en los 90, pues la primera promoción de chicos que asistió a estas escuelas. Y bueno, pues siendo un apasionado del cine como es ahora, pues estaba haciendo un documental sobre el fútbol base en Asturias. Coincidimos porque me llamó para hablar en ese documental, que por cierto luego fue ganador del Festival de Cine de Gijón último.
Y bueno, salió el comentario de que había participado en esas escuelas y bueno, empezamos a hablar de todas las cosas que yo pues todavía almacenaba y un poco la coincidencia de los dos, de que siendo iniciativas que generaron tantas cosas en el fútbol asturiano, se habían olvidado y habían quedado un poco relegadas, ¿no? Y bueno, pues descubriendo todos los materiales y reencontrándonos con toda la gente que protagonizó aquellas iniciativas, que fueron precursoras y que fueron pioneras, porque de ahí salieron pues desde las primeras escuelas que hubo de pago, porque ahora todo el mundo entiende que es normal pagar para practicar fútbol, pero entonces no era habitual, los niños practicaban fútbol sin pagar, y aquella iniciativa pues permitió que se hiciese porque era para entrar en unas instalaciones pues de élite, ¿no? Como siempre había sido Mareo. Entonces, bueno, se abrió el fútbol y la práctica del fútbol en buenas instalaciones a niños que no eran seleccionados por sus cualidades, ¿no? De ahí surgió la posibilidad de hacer fútbol femenino, donde en aquella época era muy difícil que una niña pudiese practicar fútbol, ni en buena ni en mala instalación. De ahí también surgió la práctica del fútbol integrando a niños con discapacidades mentales, que también practicaron fútbol en aquellos años en estas iniciativas, y luego pues extenderlo a toda Asturias, ¿no? Donde en pueblos y en zonas rurales, pues como Ribadesella, Ollanes o Luarca o Tineo, pues no había opción de que un niño hasta los 16 años pudiese jugar al fútbol, ¿no? Y bueno, pues todo aquello yo creo que tuvo una repercusión en el tiempo y sin embargo se había silenciado o acallado o pasado discretamente y bueno, fuimos descubriendo que todos los que participamos guardamos un gran recuerdo de todo aquello y de ahí surgió un poco la película, ¿no? Bueno, José nos habla de que participáis o hay 30 y pico entrevistas y ya nos ha hablado pues de verdaderos personajes muy conocidos, muy mediáticos y muy importantes que salen en el documental. Claro, cuando bueno, pues gracias a ti yo pude ver el tráiler del documental. Claro, ya el verte ahí con Kini, el ver todas las personas del mundo futbolístico, tanto de los participantes, entrenadores, jugadores o exjugadores y del mundo periodístico, que tienen un cierto relieve, incluso a nivel nacional, pues eso engancha mucho. No sé si a ti te quedarías con algún testimonio o con alguna opinión o con algún gesto o con algo que hayas visto incluso durante la grabación o incluso ya con el montaje final que destacarías por encima de alguno de ellos, o te resulta muy complicado porque claro, hay tanta figura importante que habrá dado una opinión tan certera y tan buena que es complicado. Bueno, para mí era un papel difícil esa película, ¿no? Aunque no está guionizada, pero sí que tenía primero que recordar iniciativas que protagonicé y que bueno, pues generé que existiese, y luego el reencuentro con todas aquellas personas que colaboraron, ¿no? Entonces, o que fueron alumnos, que les había perdido la pista. Entonces, bueno, las emociones se cruzaron en cada uno de los encuentros, pues porque vuelves a ver compañeros técnicos que me ayudaron a que esto fuese posible, o a directivos que me permitieron pues dar alas a todos aquellos sueños que eran sueños de loco en aquel momento y que luego se plasmaron en una realidad muy gratificante para tanta gente. Y yo creo que la sorpresa fue eso, ¿no? Encontrarnos por los pueblos y por las ciudades donde fuimos a tanta gente pues de distintos colores, del deporte, del Oviedo, pues periodistas, no periodistas, futbolistas o empresarios de la vida cotidiana normal, alejada del fútbol, pues que guardaban como uno de sus recuerdos de infancia pues aquellas experiencias, ¿no? Yo creo que eso fue lo más positivo. Obviamente, esta experiencia, el primer año, se habló con el Brujo, con Kini, con el que tengo amistad de muchos años y a nivel familiar, pues para que un poco, que estaba alejado del fútbol por entonces, fuese, yo creo que el emblema, ¿no? de la escuela inicial, ¿no? De aquella iniciación que teníamos y bueno, coincidió en mi profesión con mi ídolo, porque el Brujo siempre fue un ídolo de infancia y bueno, todo lo que pude recordar de nuevo en la película, pues de todas las vivencias que pasé con él en aquel primer año, pues obviamente marcan un antes y un después en mí, porque ya te digo que reencontrarte con tu ídolo de infancia y encima que sea un colaborador tuyo en tu tarea profesional, pues es algo que te deja huella, pero un poco por esa circunstancia personal. Por lo demás, yo creo que todos los recuerdos que pude revivir con tanta gente y los que han quedado por hacer, pues no se puede hacer más larga la película, pues son algo que te llevas para siempre, ¿no? Bueno, la verdad es que Ismael Lea Galán pues es, digamos, un espécimen diferente en el mundo del fútbol, porque es que entrenador, has escrito libros, participas en documentales, has puesto en marcha escuelas, te has ido a entrenar al extranjero, bueno, has hecho muchas cosas que no es habitual. La verdad es que no sé, también yo me imagino que ese carácter también un poco de pionero lo llevarás muy a gala personalmente, ¿no? Porque haces cosas distintas que un entrenador, digamos, convencional, pues no es habitual que se haga, Ismael.
Bueno, pero quede claro que uno hace lo que siente, no hace las cosas por querer ser diferente. Fueron circunstancias. Yo creo que el propio campus de verano, ¿no? Que el Sporting es pionero aquel año, pues una ocurrencia, pero no por ser diferente, sino porque pues yo estaba casado y estoy casado con una jugadora de baloncesto de élite y en el mundo del baloncesto pues el hacer campus de verano era normal. Sin embargo, en el fútbol no existía ninguno en España, ¿no? Entonces, bueno, pues con aquella directiva también de románticos y de locos que había entonces, pues cada una de estas iniciativas que planteaba las veían bien y me apoyaban. Entonces, bueno, pues fueron surgiendo y todo lo demás que cuentas, pues igual, ¿no? Evidentemente eso paga un peaje, ¿no? Porque obviamente en el fútbol no es premiado, ¿no? Sino machacado a aquel que es diferente y bueno, pues mis pagos he tenido que hacer, especialmente, pues como siempre ocurre en la tierra de uno, en Asturias, donde obviamente pues pagas un peaje mayor, pero bueno, sí que es cierto que, como comentas, pues desde las presentaciones de libros hasta las experiencias internacionales te generan apoyos y fidelidades en todo el mundo que bueno, que en las malas y que en los momentos duros pues son un acicate para seguir pensando que bueno, gracias a que algunos podamos pensar diferente, pues se avanzan cosas que a lo mejor serían impensables que se hubiesen hecho, ¿no? Oye, Ismael, yo para terminar esta entrevista no me resisto a preguntarte que me hagas un análisis un poco, porque tú conoces perfectamente la realidad del fútbol y del asturiano que voy a decirte. Has entrenado en el Sporting, has entrenado en el Oviedo, conoces perfectamente y ahora pues a raíz del último verano pues quizás se está volviendo un poco a recuperar o a resucitar un poco, por lo menos a lo que es la parte competitiva de que, bueno, pues el Oviedo vuelve al fútbol profesional, el Sporting otra vez en primera, quizá un momento de los mejores de los últimos años sin duda. ¿Y cómo los ves? Porque, bueno, el Sporting 2 victorias consecutivas que les carga de moral y el Oviedo pues quizá de manera que no se esperaba por aquello de ser un recién ascendido, ahí arriba coqueteando con puestos de playoff. ¿Cómo ves a los dos grandes del fútbol asturiano? Pues bueno, yo comentaba el otro día para un medio nacional, yo creo que se está recuperando el tiempo perdido de tantas descabalgaduras, ¿no? Y de tanto recorrer el camino pues de forma artificiosa o de forma de búsqueda de atajos que nunca te llevan a un buen puerto. Los dos clubes creo que lo están demostrando, en el sentido de que uno por sanción administrativa pues tiene que retornar a sus orígenes, a la cantera y a tirar de mareo, y de ahí surge el ascenso a primera y que se estén manteniendo pues con dificultades, pero de momento en pie y erguidos, pues en la primera división con gente de la casa. Y el Oviedo, pues desde la falta de ansiedad que tanto sobraba años atrás, pues intentando sostenerlo desde obviamente un capital fuerte que respalda lo que se hace y que tranquiliza el ambiente y les hace, y yo espero que no pierdan esa serenidad, pues ir cada vez con más pie firme hacia lo que la realidad debiera de haber amparado durante todos estos años, que es que Asturias tiene dos clubes históricos que han estado más tiempo en primera que muchos equipos que ahora están gozando de esa categoría, y que por lógica, por afición y por poder social que tienen detrás e historia, pues tienen que retornar algún día y volver a ver derbis en la máxima categoría, ¿no? Bueno, pues Ismael Galán, ha sido un placer como siempre que podemos tener el placer de coincidir y de charlar, que nos hayas atendido aquí en el Tren Deportivo, aquí en la Corredoria Suena, y nada, esperar, como yo le decía a José, que este documental del fútbol del pueblo sea un éxito, que ya lo fue en su estreno en el antiguo instituto, y que, como él nos decía, en otros sitios donde se va a poder exhibir, que también lo sea, y que sirva efectivamente para dar a conocer esa realidad donde tú fuiste protagonista y eres protagonista también en este documental, para que la gente un poco se entere y conozca cómo fueron esos orígenes, esas escuelas de mareo en Gijón, lo importante que fueron, y también un poco para que se recupere, como decíamos al principio en la presentación, pues el carácter un poco romántico, ese carácter que siempre tuvo el fútbol, de parte un poco que sea para la gente, para el pueblo, y que eso nunca se olvide. Ismael, ha sido un placer como siempre, muchas gracias, y ya sabes que aquí tienes tu casa para lo que quieras, ¿eh? Pues muchas gracias, el placer ha sido siempre mío, y bueno, también rescatar otra idea que demuestra esta película, es el talento, ¿no? Que el talento en momentos de crisis salva, y aquí hay un tipo como José que ha hecho una película pues echando muchas horas, mucho esfuerzo y mucho talento, y bueno, ha gustado hasta ahora en los sitios donde se ha exhibido, y yo creo que eso es importante, que lo valoremos en Asturias, que dejemos de ser cainitas y tirar piedras contra nuestro propio tejado y nuestra propia gente, y valoremos lo propio. Yo creo que en este caso José es un gran cineasta, es un gran trabajo, ¿no? Pues casi sé, totalmente de acuerdo contigo, Ismael. Muchas gracias y muy buenas noches. Muy bien, a ti, un abrazo. Bueno, pues este era lo que era el fútbol del pueblo, Ismael Díaz Galán, que como siempre, pues muy atenado, uno de esos viejos románticos del fútbol, que conoce muy bien la realidad de otros ámbitos relacionados con la cultura y también de los dos grandes del fútbol asturiano. Hacemos una pausa, después de conocer todo lo que tiene los detalles el fútbol del pueblo con su director y con Ismael Díaz Galán, y entramos ya de lleno en la tertulia deportiva con Luis Serrano, Pedro Pedralles y Sofía Clara Soto.